Vamos a ver qué es un mapeo de proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso tiene siempre una entrada, una transformación y una salida. La entrada involucra personal, equipos, materiales, suministros e información. La transformación son pasos o tareas que cambian o transforman lo que entra. En la salida, siempre va a haber productos, bienes, servicios e información o consecuencias que cambian. Para ilustrar esto mejor, tenemos un diagrama donde muestra todas las entradas, el diagrama de flujo y las salidas. Por ejemplo, en entradas tenemos materiales que son los insumos o materiales necesarios para uso, por ejemplo, papelería. En personal tenemos el personal necesario para el puesto, por ejemplo, los puestos de trabajo. En equipo, la maquinaria o equipo de cómputo necesario para desempeñar las actividades, puede ser un ejemplo el PC o computador. En el ambiente tenemos el medio ambiente necesario, por ejemplo, en almacén se requiere trabajar a menos de 25 grados Celsius por el medicamento si es que trabajamos en un almacén de medicamento. En documentos tenemos los documentos necesarios para desempeñar funciones. Por ejemplo, pueden ser procedimientos. Tenemos el diagrama de flujo general que muestra todas las actividades o pasos o tareas que son importantes en el proceso. En las salidas tenemos el producto, que es el producto final, que pueden ser reportes, documentos, actividades generadas. En especificaciones tenemos los lineamientos por cumplir, por ejemplo, normas, y en indicadores tenemos porcentajes o métricas para medir el proceso. En el mapeo de procesos IPOC, por sus siglas en inglés, involucramos a los proveedores y al cliente. El proveedor va a ser aquel que nos va a proporcionar las entradas y el cliente va a ser aquel que va a necesitar esa salida de nuestro proceso. Teniendo este ejemplo, podemos ver el proceso de reparación de un motor, donde el proveedor o supply es el bodeguero, jefe de área, planificador, prevencionista de riesgos. En las entradas o input tenemos herramientas, repuestos, materiales, motor en mal estado, orden de trabajo y permiso de trabajo. En el proceso tenemos pues que se tiene que retirar los materiales de la bodega, hay una selección de materiales, una solicitud de permisos de trabajo, una evaluación de riesgos, una reparación de un motor y finalmente la generación de informe. En la salida o output tenemos ya el motor reparado, el informe de trabajo y el permiso de trabajo realizado. En cliente o customer, a quien va dirigida esa salida es al jefe de área. ¿Cuál es la importancia del mapeo de procesos? Los mapas de procesos IPOC generan información muy útil para conocer los procesos, medir y mejorar su desempeño, los cuales son muy utilizados en la industria y como requerimiento de la norma ISO 9001-2015. Espero que esta información te haya ayudado demasiado. Muchas gracias por todo. No olvides darle like, compartir y comentar. Saludos.